justamente tras haber superado algunos inconvenientes técnicos, ya estamos enlazados con la exministra Marisol Perestello. Ella es candidata a la presidencia de la República con el partido Primero la Gente. Vamos a sostener esta entrevista para escuchar sus propuestas, sus planteamientos en torno a diferentes ejes, a diferentes temas. Pero le damos la bienvenida. Señora Marisol Perestello, buenos días. Bienvenida a este programa El Poder de Elegir, que aquí en Arequipa se transmite a través de Radio Yaraví. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes y a Radio Yaraví por este espacio y la oportunidad de poder hablar con Arequipa desde aquí de todos los temas que nos importan. Ajá. Después de haber superado algunos temas en torno a su inscripción, finalmente la lista a la candidatura a la presidencia de la República ya ha quedado inscrita. Sí, han sido, una combinación de los problemas técnicos que tuvimos para empezar este programa, fruto de básicamente incompatibilidad de los equipos, con la democracia tomada por una burocracia ineficiente, ¿no? Cuando esas dos cosas se combinan es fatal, porque no tienes manera de reclamar a alguien que tengas al frente que quiera asumir el error, ¿no? Pero ha sido interesante porque te refleja lo que pasa en el país en las citas para los hospitales, en las inscripciones para las escuelas, en las quejas que tú quieres tramitar respecto de un servicio. Entonces la resistencia es fundamental para que los peruanos podamos garantizar nuestros derechos, ¿no? Porque si te dejas atropellar, al final nadie te da la cara al frente para decir, deja que yo resuelvo el problema, ¿no? Y esto es lo que pasó, fue un problema técnico, se les cayó un sistema de firma digital que ellos habían contratado y generó un problema a 16 partidos. A nosotros fue el mayor problema porque nosotros decidimos ingresar todos juntos y no por partes, pero bueno, está superado, todavía faltan inscripciones, pero ya está, el día de ayer se ingresó la última lista al Jurado Electoral Especial de Puno, así que, y nos falta una apelación en Ica por una interpretación equivocada del Jurado Electoral Especial, o sea, siguen las arbitrariedades, pero digamos, ha quedado clara la voluntad del Jurado Nacional de Elecciones de resolver el problema. A mí me preocupa mucho que esto vuelva a pasar en las elecciones municipales y regionales, porque no todos tienen nuestra resistencia. La verdad es que ha sido muy duro, porque además hay esa sensación de que no fuimos prolijos o de que nos demoramos, pero no hay nada de eso, ¿no? Lo que hay es que dentro del plazo, tú con temas de estrategia, nosotros hicimos una alianza con el Frente Social que incluye al SUTE y al CITE, administras tu tiempo, porque queremos dar la mejor calidad de representación para este Senado y esta Cámara de Diputados que va a tener, digamos, una gran tarea de devolver al país a la senda del desarrollo y del progreso. Así que bueno, sí, contenta con haberlo resuelto, pero enfrentando los problemas cotidianos que el Perú enfrenta, ¿no? Democracia versus burocracia, servicios de calidad, y bueno, maltrato a los ciudadanos con ineficiencia y prepotencia, pero que finalmente al final se han logrado resolver. ¿En qué medida usted considera o cree que ha afectado su candidatura y la de las demás postulantes en diferentes regiones del país? En una campaña tradicional obviamente hay afectación, ¿no? Estamos todavía ya un mes tarde en relación a cómo han empezado los demás. En esa medida es frustrante, los candidatos quieren ya salir a hacer su campaña, pero obviamente si no están inscritos hay una dificultad. Pero de otro lado ha sido muy positivo porque creo que gran parte del país ha podido ver que si somos capaces de pelear por nuestros derechos, seremos capaces de garantizar los suyos. Y se ha visto, ha sido una pelea muy dura, ¿no? Además entre Navidad y Año Nuevo, entonces era muy difícil, tenías que gritar mucho más fuerte, pero al final la persistencia, la solidaridad, se sumaron muchas instituciones, no solamente el Frente Social, se sumaron otros partidos políticos, se sumaron los 6 defensores del pueblo, que sí eran defensores del pueblo de verdad, se sumaron líderes, personas, sociedad civil, así que fue bonito, fue una confluencia de solidaridad, pero además lo más importante para mí es que dentro del partido no hubo una sola queja, ni un cuestionamiento, porque todos sabían qué era lo que había pasado y porque incorporar al Frente Social en nuestras filas, con Lucio a la cabeza y con figuras importantes como Jaime Villena en Arequipa o
con Wilson Reyes en Lima era muy estimulante para lo que queremos hacer con el país, ¿no? Darle voz a las organizaciones sociales y no que un caudillo pretenda tener la última palabra, ¿no? Vamos a ir, por favor, a una brevísima pausa comercial. Quédese en la línea porque ahora, tras estos anuncios, conoceremos más quién es Marisol Pérez Tello y también conoceremos cuáles son las principales propuestas y sobre todo, ¿no? La población analizará cuán viables son o no, porque candidatos, son 36 candidatos a la presidencia de la República, están prometiendo, muchos de ellos, de todo y cosas que difícilmente se van a poder hacer realidad. Así que, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa, un alto y regresamos con más. Antes tenemos un anuncio. Sí, porque Claro aceleró el despliegue de su red 5G en casi 100 distritos de todo el país, incluido Arequipa. Si tienes un equipo con 5G y estás en la zona de cobertura, prepárate para navegar a una velocidad increíble y pronto con planes y paquetes 5G a medida. Con Claro, hazlo realidad. Brevísima pausa y retornamos con más en El Poder de Elegir. Infórmate, participa y haz valer tu voz. Si ningún candidato presidencial supera el 50% de votos válidos en la primera vuelta de las elecciones del 12 de abril, se realizará una segunda vuelta el 7 de junio del 2026. Tú tienes el poder de elegir. Empiezo bien el año, porque con los plumones que don Ricardo vende, podré pintar todos mis sueños que se harán realidad con buena educación. Cuando empieza bien el año para los emprendedores, empieza bien el año para la educación y para el país. Pide tu crédito escolar en Caja Arequipa hoy. Caja Arequipa, inclusión financiera que transforma vidas. En los establecimientos públicos y lugares donde haya atención al público, respete el orden de atención. Si no hay colas, fíjese quién llegó antes de usted. De esta manera, estará demostrando su educación y cultura. Se lo recuerda el Grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Chang'an, Haval y Jack. Robert, 100 años. Tú estás con Radio Yaravilla. Continuamos en este su programa El Poder de Elegir. Usted, como siempre, nos sintoniza a través de nuestras dos frecuencias, 106.3 FM y 930 AM. A esta hora de la mañana estamos sosteniendo una entrevista con la candidata a la presidencia de la República por el partido Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, para que nos pueda comentar un poco más, candidata, en qué consiste o cuál es la forma de pensar de este partido político Primero la Gente. Bueno, muchísimas gracias. El partido es un partido plural y la gente le tiene miedo al pluralismo, ¿no? Pero para mí el pluralismo no es más que la mesa de domingo en una casa familiar, ¿no? Todos pensamos diferentes, son distintas generaciones, hay que entender a la generación. Estoy pensando en Justiniano Pasa, por ejemplo, que es nuestro candidato al Senado con el número 9, a muchísima honra, y sus nietos, ¿no? Es difícil hacer que piensen igual, que entiendan igual la vida, pero el amor y la propia relación familiar hace que eso sea posible. Incluso tú puedes tener visiones de un problema diferentes, pero cuando el sentido común hace que tú comiences a buscar soluciones concretas para temas como la anemia, la desnutrición, que no te maten en la calle, entonces estás construyendo vida en comunidad. Y para nosotros, primero es la gente, por eso nos llamamos, y nuestro símbolo es primero la gente, y eso supone primero la salud, primero la educación, y para que tú puedas tener una vida en condiciones. Pero además creemos en la vida en comunidad, por eso nos llamamos comunidad. No puede una persona desarrollarse sola aplastando a los demás, necesitamos estar todos bien para que la comunidad se desarrolle. Ecología, esos son temas ambientales, y ecología integral, libertades económicas, pero también libertades sociales y libertades democráticas, y progreso. Y eso es lo que somos, en esencia, lo que representa el partido, sin diferencias ideológicas. Confluye gente que viene de canteras de izquierda, de derecha, todos hartos de una política que está marcada por la corrupción y ya no te digo, hablo de la ineficiencia, sino simplemente el corrupto no está buscando hacer las cosas bien, está buscando ver cuánto roba, y los que nos afectó más somos nosotros. Entonces hay muchas ganas. También hay gente que nunca ha hecho política, que quiere
comprometerse, que no quiere que otros decidan por ellos, ¿no? Y eso somos. Es gente además toda que quiere hacer, no hay agendas ocultas, entre nuestros senadores y nuestros diputados hay una trayectoria personal comprobada. Tú tienes a Hispana Paza, que es una lideresa social de toda su vida, tienes a Jaime Villena, que es un líder del magisterio, que van ambos al Senado, que quieren entregar ese querer hacer sin condiciones a nuestro país. Pero también hay que saber hacer, y ese saber hacer está escrito en nuestro plan de gobierno. Yo les invito a leer el plan de gobierno. Katiuska Paza, por ejemplo, que va con el número 1, ha implementado programas de integridad en nuestro país en distintos espacios estatales hace muchos años. O sea, no es una persona que entre a ver qué pasa. Entra a garantizar lucha contra la corrupción. Y Nilo Cruz es un hombre que tiene una amplia experiencia que quiere poner al servicio de nuestro país. Está Vilma Deza. Elías Rojas es un líder social de toda la vida que puede encontrar soluciones concretas a problemas como la formalización minera. Mericela, profesores, educadores, líderes sociales. Esa es la presentación, ¿no?, de Primero la Gente. Decía que es un partido pluralista, que no se podría solo encasillar en que si es izquierda o que si es de derecha, porque hay personajes justamente que usted ha descrito que de diferentes ideologías. Y ahora, si hablamos de Marisol Perestello, ¿quién es Marisol Perestello? ¿Qué ideología, no sé qué pensamiento tiene Marisol Perestello? ¿Qué partidos ha militado Marisol Perestello? Bueno, yo soy social cristiana, he sido social cristiana toda la vida, humanista, he trabajado en lo concreto, he trabajado en derechos humanos toda mi vida, mi especialidad y mis maestrías. Militó 35 años en el PPC, ¿verdad? Sí, milité toda mi vida política ha sido en el partido, en el PPC, hasta que ya no pude representar lo que el partido decidió representar. Cuando yo ingresé a PPC en el año 87, el partido se llamaba Democrático, Progresista y Solidario. Y yo la verdad es que he trabajado temas de formación toda mi vida, en PPC, desde el 2003 hasta el 2020 y tantos he sido responsable de eso, he sido secretaria general, y luego me tocó presidir un proceso que se llamó de reingeniería partidaria. Y en ese proceso yo quería hacer lo que somos hoy en Primero la Gente. Quería ser un partido de encuentro, quería ser un partido donde la diversidad fuera la mayor fortaleza y donde quisiéramos estar representados todos, donde de verdad quisiéramos representar a la gente y sus necesidades. Pero el partido tomó una decisión que yo respeto pero no comparto, y hoy es un partido de derecha, y está bien, pero no es social cristiano. Los partidos de centro no son la mitad de la izquierda y la derecha. Los partidos de centro ponen el centro a la gente, y qué mejor que estar en un partido que nace de la gente para trabajar con y por la gente. Así que yo ahora estoy muy feliz. Nosotros no solamente queremos hacer sin agendas ocultas, sino que sabemos hacer, tenemos un diseño de plan de gobierno importante, pero para que eso pase, el nombre del programa lo dice, necesitamos poder. Y quien nos está escuchando tiene el poder de elegir, y si eligen, espero que a mí, a la plancha que yo represento y al equipo que yo represento, nosotros tenemos decisiones que se van a ejecutar el día que juramentemos, y en los primeros 30, 100 días, tenemos metas establecidas al año, y a los 5 años hay cosas que van a tener que continuar los siguientes gobiernos, porque el Perú necesita en realidad mirar un poco más allá de solo los periodos de gobierno, ¿no? Ahora ya comentando sobre el tema de las propuestas o los planteamientos también en torno a las problemáticas que se puedan estar presentando en nuestro país. Usted ha sido en su momento titular de la cartera de Justicia, se desarrollaron diferentes programas cuando estuvo a cargo de este sector, pero una de las problemáticas que tenemos aquí en Arequipa y a nivel nacional es el de inseguridad ciudadana. El partido Primero la Gente, ¿qué es lo que propone en torno a ello? Bueno, nosotros el primer día derogamos las leyes pro crimen. El día que juramente presento el proyecto de ley, lo están trabajando ya, para derogar todas las leyes pro crimen, que evitan la persecución del delito, que la plata se vaya, que en fin. En paralelo vamos a implementar de inmediato, en la primera semana, en los primeros 30 días, unidades de flagrancia en todas las cárceles que se encuentran en las capitales de región de nuestro país. Eso te da una cobertura de 25 regiones con una unidad de flagrancia que atiende 24/7. ¿Eso qué significa? Que si te agarro cometiendo un delito te vas a la cárcel de inmediato, porque la flagrancia significa que te agarro con las manos en la masa. Y entonces te llevo inmediatamente a la cárcel, y tiene que haber turnos de 24 horas de jueces, fiscales,
defensores públicos, la carceleta ya está. Actualmente ya hay. Actualmente ya hay unidades de flagrancia, aquí en Arequipa tenemos, por ejemplo, pero son para delitos menores, se podría decir, ¿no? Exactamente, tienen que aplicarse para todos los delitos. Si yo te agarro con las manos en la masa, el secreto de agarrarte cometiendo el delito es que no tienes cómo escaparte. Y lo normal es que se acojan a la confesión sincera, se acojan a la terminación anticipada del proceso, que significa ya, ok, perdí, y eso le ahorra tiempo y dinero al Estado. Obviamente tiene que continuar la investigación para ver si tiene otras personas que están colaborando con él, pero en su caso tú ya tienes una sentencia. Y eso te facilita la velocidad y la sensación de seguridad. Además, en realidad, el verdadero problema del Perú es la impunidad. Es la impunidad la medida la que hace que la gente haga lo que quiera. Y hay presupuesto. ¿Y de dónde se va a sacar el presupuesto para esas unidades de flagrancia? Le decía que aquí en Arequipa ya hay una unidad, pero todavía está incompleta, ¿no? Mire, me parece que ya es más de un año, me parece, o casi 2 años que ya está funcionando, pero incompleto. Y ahora más unidades. ¿Por qué está incompleta? Y mira cuánto se han demorado en hacerla, porque han privilegiado el cemento y la oficina bonita que la funcionalidad de la oficina. ¿Tú para qué necesitas una oficina o una unidad de flagrancia? Si ya hay un poder judicial, tú lo que necesitas es un espacio donde estén todos juntos para que si chapas a alguien cometiendo un delito lo puedas juzgar de inmediato. Entonces no necesitas construir nada porque en la cárcel ya hay todo. Solo necesitas habilitar un espacio donde se pueda juntar el juez y el fiscal de turno. Lo único que se necesita de inversión es el sueldo para la diferencia de turnos. El del turno de la Fiscalía ya está pagado, el turno del Poder Judicial también. Lo que no hay es triple turno de la Defensa Pública, eso sí no hay. Pero solamente vas a habilitarlo ahí. Tampoco es que se cometan 1000 delitos en un día en una jurisdicción, en una región. Y tampoco es que puedas agarrar a los 1000 en flagrancia. Con que agarres a 10 diarios o a 1 diario, hay capacidad temporal de agarrarlo y juzgarlo en ese tiempo y devolverle al ciudadano, a la gente, tranquilidad. La tragedia del Perú es que todo el día estamos pensando que nos van a robar. Ya cuando ya, digamos, asumes que no importas tú, tu hija, en mi caso, ¿no? Tu familia. Si a alguien no se le acaba la batería y no te comunicas 3 horas, estás desesperado y eso te quita calidad de vida, ¿no? Y antes eso era en Lima, pero ahora también en mi tierra, en Tacna, hay una inseguridad que antes no se veía, ¿no? O sea, ya no solo es en las capitales de región, ahora es casi en cualquier lugar, ¿no? Estábamos en Inepeña el fin de semana y nos contaban que desde que los ronderos se fueron, porque ya no había manera de pagarles una propina, lo que se les da para su transporte, se están robando las gallinas, los avigeos en las chacras. Entonces eso no pasaba en nuestros pueblos, la gente vivía con las puertas abiertas y ahora cada vez nos vamos escondiendo más y eso nos quita esta vida en comunidad que es tan importante para la felicidad en realidad de la gente, para una vida plena, ¿no? En torno a estas propuestas, ¿hay algo más para combatir la problemática de inseguridad ciudadana? Sí, yo te estoy hablando de los primeros 30 días, devolver sensación y tranquilidad a la gente. Derogas leyes pro crimen para combatir en el mediano plazo el crimen organizado, unidades de flagrancia. Y ya lo que viene, que son los cambios de corto plazo, es unidades de inteligencia policial. La inteligencia policial es indispensable, tanto en la policía como en el Instituto Nacional Penitenciario como en el Ejército, porque eso ahorra logística. Hay que revisar, actualizar e implementar el plan Mariano Santos para la policía, porque si no, no funciona. Y ya el largo plazo es la reforma del sistema de justicia y la reforma de la policía. Ahora, yo te hablo de esto sobre la base de mi experiencia. Yo trabajo en cárceles hace 15 años, las conozco bien, conozco los perfiles del crimen, cómo se conducen, qué hay que atacar, educación, violencia intrafamiliar. 6 de cada 10 presos no acabaron el colegio, 7 de cada 10 vivieron en hogares con violencia familiar, atacar los barrios con pandillas, que ya los tienes identificados porque sabes a dónde están por los 100.000 presos que te dan perfiles y zonas. Pero también he trabajado en la reforma del sistema de justicia. La única gran reforma la lideré yo con Carmen Rosa Villaquintana, una arequipeña fiscal, que fue la que lideró a su vez la reforma en Guatemala. Entonces hay saber hacer. Y en el tema de transparencia, que es lucha contra la corrupción, que es lo que daña todo el sistema de justicia en general, lo daña todo, lo ensucia todo,
hay que convertir la unidad de transparencia, que yo la creé, la autoridad de transparencia, y convertirla en una autoridad autónoma que esté por encima del gobierno y garantizar que las denuncias tengan trazabilidad, ¿no? El plan se expresa, está escrito incluso con plazos para que la gente pueda ejercer, digamos, la fiscalización que es tan necesaria en la vida en comunidad. Y a Marisol Pérez Tello también la vamos a ver ir a los penales, encabezar las requisas, patear las puertas. ¿Ese trabajo también va a ser Marisol Pérez Tello? Eso es circo. Y eso en julio nomás. Mira, yo voy a penales hace 15 años. El nivel de humillación que está haciendo el señor Geri, si no se incendian los penales, si no se levantan los penales, es porque saben perfectamente que el objetivo detrás de esto es que ellos reaccionen y volver a darle el control a la policía, que no está preparada para dirigir penales. Así como los militares no están preparados para imponer el orden en las calles, los policías no están preparados para administrar penales. ¿Por qué? Porque quieren controlar las cárceles. Si controlan las cárceles, controlan el crimen organizado. Y no lo quieren controlar para acabar con él, lo quieren controlar para seguir llenándose de plata, porque lo que hay es un pacto mafioso que facilita el crimen organizado y que nos ha puesto en esta situación en la que nuestra vida no vale nada. Yo voy a ir a cárceles, por supuesto, voy a ir con la mano abierta y con la mano cerrada, como he ido siempre, así se llamaba mi política penitenciaria. Mano abierta, si no has acabado el colegio te voy a educar, si no sabes hacer nada te voy a enseñar un oficio, si quieres estudiar una carrera, te voy a ayudar. Si vas a trabajar en el penal, vas a darme una parte de esa plata para pagar la reparación civil por el daño que causaste y vas a pagar el espacio donde trabajas, eso ya existe, es una política que se llama Cárceles Productivas, que es mía. Te voy a dar arte, esa política ya existe, se llama Orquestando, y voy a separar, voy a darte tratamiento psicológico. Si estás loco, no tienes que estar acá, tienes que estar en un psiquiátrico, porque si no generas un escándalo que no tiene sentido. Y vamos a separar a los realmente peligrosos en penales como Cochamarca, que están diseñados con celdas que no tienen enchufes, con canales a donde se escucha la comunicación, con horarios rígidos de 6 a 6 de la tarde para trabajo. Y la verdad es que sí voy a caminar las cárceles, pero no para hacer show, y además no voy a caminar con 60, pero yo camino en la cárcel sola. Obviamente hay medidas de seguridad que tendré que tomar cuando sea presidente, pero hay que ir a visitar lo que la gente no ve. Hay que ir a visitar los espacios de atención médica en las cárceles que no tienen razón de ser. No tiene sentido que tú tengas un hombre tumbado en una cama que no puede moverse, que no controle esfínteres, a que tienes que sacar 3 veces a la semana para hacerse diálisis, porque el enfermo sale y sale con 2 seguridades menos para el penal. Ese señor tendría que estar en su casa con un grillete. Y no se han puesto más, yo he puesto 16 grilletes cuando era ministra y hasta ahora no llegamos a 100. Hay un poco lo que tú decías cuando empezaba el programa, ¿no? ¿Qué sentido tiene que en Alto Selva Alegre no hagan el trabajo bien hecho? En todo el Perú es lo mismo. Yo vengo de Guarmey y la defensa ribereña del río Guarmey está hecha por pedacitos. Entonces, cuando tú dices, ¿qué es esta vaina? El río se va a salir por acá, al contrario. No, lo que pasa es que hay una cosa pendiente y entonces hasta que no se resuelva no se puede volver a licitar. Al que ya tiene la licitación de los pedacitos, no tiene supervisión y el agua ya se llevó la parte de atrás. O sea, vas a tener unas piedras acá, pero el agua se ha llevado, lo demás, esas piedras se van a ir con el río. No están continuando con el trabajo porque hace 3 meses no les pagan. Ese es el Perú. Y eso es lo que queremos cambiar. Un malestar además generalizado prácticamente. Ahora ya ahondando en torno a las propuestas de la región Arequipa, ¿qué es lo que se propone en caso del partido Primero la Gente llegue a asumir la presidencia de la República? ¿Qué es lo que se va a desarrollar aquí en Arequipa? Mira, nosotros tenemos en Arequipa representantes bien interesantes que lideran un poco nuestra propuesta general. No tienes un Justiniano Pasa. Yo tuve el honor de ser congresista con él en bandos opuestos. Nunca nos faltamos el respeto, nunca. Siempre había un trato afectuoso, incluso en la discrepancia. Juntos empujamos la ley, muchas leyes, entre otras la de búsqueda desaparecidos. Se aprobó la ley de consulta previa. O sea, hay una relación. Justiniano tiene una visión nacional y eso es importante. Por eso es nuestro candidato al Senado Nacional como el número 9, porque tiene una mirada nacional, sabe hacer política, sabe llegar a acuerdos sin pactar bajo la mesa y tiene una mirada nacional que va a permitir que Arequipa, que por supuesto dentro del suyo, soy tacneña y lo digo con orgullo como peruana, con un poco de pena como tacneña, Arequipa
la región que ha destacado en el sur y todos tenemos que seguir ese ejemplo. Entonces tiene que insertar este crecimiento del sur con la mirada de un Justiniano Apaza, ¿no? Que va a contribuir a leer Arequipa en la nación, en el país, en el Perú, pero también en la región, y también ver todo el tema geopolítico que es tan importante, y eso ya aterriza en Arequipa, en ver cómo Arequipa, a través del puerto, pueda conectar con el puerto de Chancay para hacer cabotaje, y que aprovechemos todo el potencial y todo el calado que tiene Arequipa para poder hacer puerto de desembargadura, para hablarte solamente de exportaciones y importaciones. Justiniano va a poder ver qué cosa hay que sembrar en el mercado arequipeño para poder aprovechar el mercado chino, que tiene la 6ª parte de la población del mundo. Pero también tienes a una hispana y a un Hammer desde Magisterio. Nosotros vamos a garantizar, y eso por eso estamos en alianza con el SUTEP, por supuesto que se cumpla la deuda social, como ya se cumplió en Cusco con Jean Paul Benavente, que también es nuestro candidato al Senado cuando fue gobernador regional, pero garantizar calidad en la educación. La zona del sur, tanto Arequipa como Tacna y Moquegua, los niños sí saben leer, pero no es el mismo rendimiento escolar en todo el país. Arequipa tiene que potenciar el tema educativo para seguir saliendo adelante y destacando. Y luego vamos a trabajar, el presidente de los ganaderos a nivel nacional, Carlos Lozada, también arequipeño, también del partido, nos va a dar la mirada del uso de todo el tema de la irrigación para la agricultura, pero con una agricultura estratégica, inteligente, que asegure mercados. Y en el caso de Tía María, que todos sabemos que es un problema social que nace del intento de aprovecharse de la empresa, las cosas hay que decirlas como son. Lo que pasa en Tía María es que en su momento no quisieron desalinizar el agua de mar, y todo el resto de la conflictividad es que pretenden hacernos elegir entre agricultura y minería, y no se tiene que elegir. Ya cuando tienes que elegir, las prioridades tienen que ser claras: primero el agua, después la comida a través de la agricultura, pero renunciar a hacer minería seria, minería responsable, te estoy hablando de Tía María, pero también de los mineros informales en Carabalí, es un Estado ausente. El Estado tiene que asegurar que una actividad se haga si respeta el medio ambiente, si respeta los derechos laborales, si por supuesto paga sus impuestos, y si usa la seguridad. Eso de que la policía se mete a una mina es una barbaridad. En el caso de Tía María ya está ejecutándose prácticamente, ¿no? Ya está en su etapa de construcción. Allí que de llegar Marisol Pérez al gobierno, ¿qué va a hacer? Mira, yo no hago nada sin licencia social. La licencia social no se impone. Toda mi vida, desde que fui congresista, trabajé para licencia social. He recorrido el lote 1AB. ¿Y que ahí cómo determinaría la licencia social? ¿Que convocaría a un referéndum? Lo que pasa es que la consulta previa que se hace en pueblos indígenas también tiene que hacerse en los espacios que van a tener una afectación directa o indirecta. En Moquegua se hizo mucho mejor que en Arequipa, en una primera etapa por lo menos previa, para que entrara Angloamérica. Pero en el caso de Arequipa se impone, pues, como se quiso imponer. Pero por eso, de llegar Marisol Pérez, ¿qué haría? ¿Un referéndum? Así. Se revisa con la ciudadanía cuáles son las condiciones mínimas que tienen que cumplir para continuar, porque si no vas a tener permanentemente conflictos sociales. Eso no es una consulta popular. Llamaría una consulta popular para que haga una votación. Es que tiene que, o sea, lo que la gente no quiere entender es que tú no puedes imponer. Los ciudadanos en algún punto te rebelas. En el caso de la selva, que es el que conozco, el que he vivido, ellos tomaron el lote 1AB y luego tomaron Zaramurillo durante 90 días. Yo fui la ministra que en 6 horas levantó esa retención de 60 personas y ese cierre del río. ¿Sabes cómo? Escuchando. Hay que mostrar respeto. Tú no puedes mandar. Entonces, te mandan a sus investigadores con las lentejas, pues. Eso no es posible. Ahora, sobre el Reinfo se ha ampliado hasta finales de año. De llegar Marisol Pérez al gobierno, ¿qué va a hacer con el Reinfo? ¿Va a seguir ampliando? ¿Va a aprobar la ley MAPE? Voy a aplicar el Reinfo como lo diseñamos. Yo estaba en el gabinete que aprobó Reinfo. Yo soy responsable de la parte legal de Reinfo, porque la lógica es la correcta.
Lo que han hecho ahora es aprovecharse de una norma para hacer lo que les da la gana. Tú, para saber lo que tienes que perseguir, tienes que saber dónde está y quiénes son. Antes de Reinfo nadie sabía nada, solo sabíamos que teníamos un problema con la minería ilegal, que esa minería ilegal hacía una masa crítica, o sea, se juntaba con la minería informal y con la minería artesanal y paraban el país y evitaban que se legisle para perseguirla. Yo soy la autora de la ley para perseguir el crimen organizado porque era presidente de la Comisión de Justicia y no pude incorporar el delito de minería ilegal entre los delitos que se perseguían, porque el activismo va hasta donde se debe, pero la política va hasta donde se puede, y por eso depende de que la gente correcta llegue al poder. El Reinfo lo que quería hacer era, ya, ¿quiénes son y dónde están? Era por 120 días, han pasado 9 años. Eso es una barbaridad. Lo mejor que se ha hecho con la última ampliación de Reinfo es excluir. Eso se tuvo que haber hecho hace 9 años, porque esto era paulatino y temporal, ¿no? Yo te iba poniendo escaleras, ya, los que están en zonas ilegales, fuentes de agua, nunca van a poder hacer minería, hay que perseguirlos y sacarlos, y darles alternativas de desarrollo, por supuesto, porque mucha gente trabaja en minería porque tiene que comer, y ahora con la fiebre del oro se ha vuelto súper rentable, ¿no? Pero no, antes no siempre fue así. Antes la gente exponía su vida con el mercurio en la zona de los ríos en Tambopata o en Madre de Dios. Antes habían niñas explotadas sexualmente en la zona de Rinconada y en la zona de La Pampa. Imagínate ahora con la fiebre del oro lo que está pasando con esas situaciones de actividades ilegales en torno a la minería. Marisol Pero hoy día existen concesiones ociosas que deberían de privilegiar al que está explotando la concesión, pero no hay racionalidad. Acá lo que hay es plata y son coimas. Marisol Perestello es una de las 4 mujeres candidatas a la presidencia de la República en estas elecciones generales del 2026. ¿Qué es lo que plantea primero la gente en materia de género? Muchas gracias. Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo: seguridad, ya lo hemos conversado; aspectos económicos, lo que hay que siga bien respetando medio ambiente; lo que hay que formalizar se formaliza con incentivos, y hay que usar tecnología e innovación para crear nuevas fuentes de ingreso y dejar de ser un país primario exportador, ¿no? Ese es un poco el concepto. Por supuesto, eso es también carreteras, infraestructura, pero el tercero es el aspecto más importante para mí. El segundo, si no existe, no hay plata, pues así que se convierten en sueños, así que hay que generar plata, pero es el más importante, es en qué te gastas la plata, ¿no? Es en qué te gastas la plata. Mira, la casa es segura, nadie nos mata, punto de partida. Hay plata, entra, todos trabajamos. Ahora, ¿en qué te la gastas? Para mí, las prioridades tienen que ver con los grupos de especial protección. Niñas, niños y niñas, mujeres, ancianos, trabajadores y trabajadoras del hogar, mundo indígena, personas víctimas del conflicto del año 80 al 2000, personas con discapacidad, personas enfermas de tuberculosis y VIH. Los 13 grupos que el Estado ya ha reconocido cuando dio el último Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue cuando yo era ministra de Justicia, que lo aprobaron a propósito del infame indulto de Fujimori, pero lo bueno es que ahí el Estado reconoce 13 grupos de especial protección e incorpora al colectivo LGTBIQ+, incorpora defensores y defensoras de derechos humanos, e incorpora trabajadores y trabajadoras del hogar. Eso aterriza en 3 ejes: educación de calidad, educación que permita salir adelante, educación para el trabajo desde el primer nivel hasta el último, incorpora salud, unificando los sistemas de salud, y el último eje es el eje de bienestar. Y ese eje de bienestar se amarra con deberes de cuidado de parte del Estado con enfoque de género. El enfoque de género, el enfoque interseccional, el enfoque etario, todos esos enfoques son claves para entender a una persona y sus circunstancias. Una cosa es ser mujer y otra es ser mujer indígena. Una cosa es ser mujer indígena y otra es ser mujer indígena y con una discapacidad. Una cosa es ser mujer indígena con una discapacidad y comienza a sumarle todas las circunstancias que hacen que tu situación sea peor. Por eso para nosotros ese enfoque es clave para poder diseñar políticas públicas, sobre todo porque el 50% de nuestro país, un poquito más, 51%, somos mujeres, y en un país profundamente machista eso impacta que no ganemos el mismo sueldo aunque hagamos el mismo trabajo, impacta en temas de violencia familiar, y si a eso le sumas que tenemos deberes de cuidado porque somos una sociedad machista también en nuestra cabecita,
sacrificamos nuestro desarrollo profesional por criar a nuestros hijos, que es maravilloso y eso por supuesto es muy lindo, pero si tú tienes un Estado presente y los guaguaguasis, por ejemplo, funcionan, no tiene por qué pasar eso. El niño puede estar bien cuidado y la madre puede estar trabajando, ganando un poco más de plata para que su hijo esté mejor. Y si tienes también deberes de cuidado con los ancianos, porque también las mujeres normalmente nos quedamos a cuidar a nuestros padres porque no podemos pagar un enfermero, porque no podemos atenderlos. Esa lógica para nosotros es súper innovadora, deberes de cuidado como obligación estatal para que los hombres y mujeres puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Hablando de otra candidata mujer, tenemos a Keiko Fujimori. En el año 2021, en las elecciones que se realizaron tiempo atrás, usted llamó o invitó a votar por la candidata de Fuerza Popular. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? No puedo cambiar la historia, no solo me arrepiento, me avergüenzo. Porque arrepentirte, cuando uno se arrepiente puede arreglarlo normalmente, ¿no? Si te arrepientes de fumar, sí, deja de fumar. Pero yo no me puedo arrepentir de una cosa que ya no puedo cambiar. Sí hay un arrepentimiento de cómo pude tener, de ese miedo que te lleva a tomar decisiones absurdas, pero lo que sí es avergonzarme del voto. Me parece que me reconozco a mí el valor de decirlo, ¿no? Asume tu voto, dice. Me reconozco ese valor, porque yo creí en ese momento que era lo mejor para él, o lo menos malo, nunca pensé que iba a ser bueno. De hecho, dejé una carta escrita diciéndole, no te creo nada, te creeré con tus actos y me voy a poner al frente. Yo nunca trabajé con ella ni trabajé en el equipo técnico. Es una foto en el Partido Popular Cristiano que había tomado la decisión política de respaldarla, que me daba náusea, pero digamos, llamé y voté tapándome la nariz y comprobé que efectivamente la náusea tenía sentido. Hoy es lo mismo que se pretendía combatir. Cerrón y Keiko representan lo mismo, son lo mismo. Y han legislado juntos para poner al país en la situación frente al crimen organizado en la que estamos ahora. La extinción de dominio la han derogado y por lo tanto el delincuente que aparece con una casa de $1 millón no la va a perder. Y si se muere en el proceso judicial, sus hijos van a heredar ese $1 millón, fruto seguramente de corrupción y de la vida de la gente. Ya no se puede investigar porque tienes investigaciones que cada 2 meses solo pueden interceptar un teléfono, así no se puede capturar a bandas criminales. Ya no puedes allanar una casa sin avisarle al defensor. O sea, es una barbaridad. Y encima el Gerí ya no va a ser investigado por tráfico de influencias dentro del crimen organizado. Seguramente hay una red de gente que se está aprovechando del poder. Él no va a entrar a esa red porque sacaron el delito de la persecución del crimen organizado. Esa es responsabilidad de Keiko y de los representantes de Cerrón en el Parlamento. Algunos de sus opositores la llaman como la ministra de Odebrecht. ¿Qué responder también a esos comentarios? Eso es una estupidez. Y perdóname que lo califique así, pero no lo puedo calificar de otra forma. Esa es la acción de la señora Ampuero, que ha construido su carrera política a costa de decir tonterías. Yo no tengo un proceso judicial vinculado a mi acción como ministra o como congresista. Ni uno, ni una investigación en curso. La que había en el Congreso, para el que ella trabajaba, del que ella era asesora, que es el señor Muyante, no encontró absolutamente nada para investigarme, porque la propia Julia Príncipe dijo que nunca había leído el decreto de urgencia 003, que es la madre del Cordero, y que para mí es la razón de que ahora podamos discutir sobre si el monto era alto o bajo, porque impedí que se llevaran la plata, que pudo ser mejor seguramente. Asumí una responsabilidad que podía hacerme la loca, como todo el mundo en este país. Así que yo creo que es una infamia, creo que me da la oportunidad de explicar las cosas que se hicieron bien. No me ofendo, me parece ridículo, no tiene ninguna base. Si tú comienzas a ir hacia abajo, me votaron, te voté pues por inútil, por negligente. Eso no lo digo yo, lo dice el juez. Cuando se deroga, cuando se resuelve a favor de los nuevos procuradores y se le enmienda la plana a Caterina Ampuero, el juez en la sentencia pone negligente la que la pidió y negligente el que la concedió. No lo digo yo. La calificación de negligente es del juez, no mía. Yo lo que dije fue que ya le había perdido la confianza, porque si el Estado había establecido una política de Estado a través del 003 para no romper la cadena de pagos, ella no podía irse por la libre. Así que sí, me hace gracia, no,
me da gusto, no. Sí es sintomático que son todos los trolls los mismos trolls de siempre que trabajan con López Aliaga, y que además es gracioso porque ahí está López Aliaga, que es un malcriado, está Muñante, al que le dije, oye, pregúntame algo que no esté en el Twitter de Catherine Ampuero, pues ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Está la señora Alcorta, que curiosamente aprobó la ley que convirtió en ley al 003, votó a favor cuando era fujimorista, y está con el número 4 la señora Ampuero. Entonces toda su granja de trolls repite y repite y repite esta tontería. La gente buena que quiera saber qué cosa pasa con el tema de Odebrecht y que quiera entender cómo nos robaron y que quiera entender lo negligente que fue la señora Ampuero, yo voy a tener un vivo esta semana, así que los invito a que entren. Toda la información está colgada en mi Instagram, en el X. No es información a la que usted no pueda acceder. No deje que lo lleven de las narices. Tengo que asumir cosas en la vida que no hice mal, como votar por Keiko. Sí. Estoy avergonzada de ese voto. Sí. Pero no tengo por qué asumir una cosa que no es real. El 003 fue una medida valiente, audaz, que ha permitido que Odebrecht no se lleve todo el dinero del Perú. Ahora, y Ampuero tendría que ser querellada. No le querellaba hasta ahora porque estoy ocupada haciendo patria, en cuanto estoy, y trato de hacerlo, pero me toma tiempo. Entonces, tal vez después de las elecciones, después de las elecciones podría ser. Sí, pero ya como voy a ser presidenta va a parecer que es abuso de poder. Pero en fin. ¿Y por qué piensa que la anima a tener esa idea, teniendo en cuenta, ¿no?, las últimas encuestas, Datum, CPI, el IEP han sacado últimas encuestas y usted todavía está con un porcentaje bajo, ¿no? 1%, me parece. Ah, no, eso es, mira, a ver, frente a las encuestas, la última encuesta por supuesto que me anima y mucho, porque no solamente aparezco en las encuestas a 2 días de haber finalmente logrado la inscripción, o sea, cuando todavía, porque no te olvides que primero yo era candidata con Flor Pablo, después ya no, después dije ya no voy a hacer, que sea López Chao, busquemos la unidad, busquemos que nos encontró, López Chao no quiso, después tuve que enfrentar a Miguel del Castillo y ganarle en la interna. Yo soy candidata formal desde el 15 de diciembre y a partir de ahí el 23 de diciembre se cayó todo y tuve casi un mes de pelea, o sea, ni siquiera era candidata definitiva y ya aparecer en las encuestas para mí es alentador, pero además lo más bonito es que tengo 2.5 en jóvenes, de 18 a 29. Y a mí eso me hace mucha ilusión, porque esos jóvenes no conocieron mi trabajo como ministra y como congresista, del cual estoy muy orgullosa, porque se hicieron un montón de cosas que todavía están vigentes. Todas las leyes que ha derogado este Congreso se aprobaron cuando yo era, o casi todas, o los estudios cuando yo era ministra, o cuando yo era congresista y presidenta de la Comisión de Justicia. Toda la legislación en cárceles que se ha sostenido, las políticas públicas que funcionan, cárceles productivas o orquestando, son de mi gestión. Los grilletes son de mi gestión. Los bloqueadores que funcionan son de mi gestión. ¿Para cuándo vendrá Arequipa? ¿Cuándo visita Marisol Pérez Tello Arequipa? Porque otros candidatos presidenciales ya lo están haciendo. ¿Y para cuándo? Porque es una de las regiones que más he visitado, porque tenemos ahí un grupo humano maravilloso. Mira, ahora se nos están quedando varias comunicaciones. Los teléfonos están que revientan, Marisol. ¿Cuándo vas a tener ese espacio de visitar nuevamente las regiones y contestar directamente, ¿no?, a los ciudadanos que quieren hacerte muchas preguntas? Pero por favor, voy a pedirle a Katiuska, a Justiniano y a Hispana que el día que podamos asistir, eso se llama la Ruta de Defensores de la Patria, es Arequipa, Moquegua y Tacna. Estaba programada para febrero, yo voy a anunciarlo con anticipación. Vamos a estar en las 25 regiones en las próximas 10 semanas. Ya estuvimos en Ica, ya estuvimos en Ancash y en Lima provincias. Vamos a visitar todas las regiones. Arequipa es un lugar que a mí me ha acogido con mucho cariño, me ha enseñado mucho y yo estoy muy orgullosa del equipo humano que nos acompaña en Arequipa, así que los invitaremos y les voy a pedir que hagamos un espacio abierto de escucha, donde yo pueda escuchar todo lo que haya que decir, pero además absolver todas las dudas que tengan y que quieran hacer. Lo haremos también virtual para que la gente no tenga que mudarse de su espacio. Y bueno, muchas gracias de verdad por permitirme poder contarles lo que queremos hacer como primero la gente y el equipo humano
que somos. El vicepresidente Raúl Molina es un hombre con mucha experiencia en la gestión pública. El vicepresidente Manuel Lato es un hombre que es el autor del ideario, es el que sueña esta idea de somos diversos, pero somos lo mismo. Y eso es en realidad lo que queremos llevar al gobierno. A ver si le da una llamadita a Jamer Villena, porque tenemos entendido que ha presentado su renuncia a la postulación, ¿no? Porque él iba como candidato número 2 al Senado. A mí me da mucha pena, Jamer, estamos todavía en eso, hasta el 11 podemos convencerlo. Obviamente, al estar el SUTEP con nosotros, no es un tema institucional, yo entiendo, hay temas familiares, ha renunciado recientemente un amigo nuestro porque trabaja en el Estado y tenía que pedir licencia en Tacna, ni mejor, digamos, el senador que yo quería que llegara, pero él está en un tratamiento muy delicado de su salud y perdería el seguro y no puede hacerlo. Entonces esas cosas se entienden. Yo hablaré con Jamer para pedirle que esté con nosotros. Yo necesito su experiencia y su fortaleza, pero por supuesto cuando son temas personales, familiares, también uno tiene que entender que la política lo sacrifica todo, pero hay sacrificios que uno no está dispuesto a hacer. Si mi mamá no hubiera fallecido hace un año, yo no postularía, por ejemplo, ahora, aunque tengo las ganas de ser candidata presidencial y quiero ser presidenta. Uno tiene que saber cuándo está emocional y anímicamente en condiciones de hacer esto que es tan difícil, ¿no? Así que sí, yo quiero que Jamer se quede con nosotros. Sé que igual se quedará en el equipo técnico, pero hasta ahora está, y por eso es que hablo de él con afecto, con cariño y con el compromiso de que gente como él llegue a representar al TES. Entonces, la invitamos a sostener más adelante o en una próxima visita a Arequipa una nueva entrevista para que ya pueda responder las interrogantes que hay por parte de la ciudadanía. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, además en persona. Muchas gracias. Listo, que tenga un buen día. Conversábamos con la candidata a la presidencia de la República por el partido político Primero la Gente, Marisol Perestello. El tiempo nos quedó cortísimo, pero hay este compromiso que más adelante ya podamos sostener una entrevista aquí de manera presencial en los estudios de nuestra emisora a fin de que también pueda responder las interrogantes de la ciudadanía y de la población.